Porque no hay primera sin segunda, este mamarracho de Congreso se prepara para aprobar una nueva ley de amnistía. Ayer, la Comisión de Constitución del Congreso, que preside el fujimorista Fernando Rospigliosi, aprobó un dictamen para amnistiar a militares y policías acusados de cometer crímenes contra los derechos humanos durante el conflicto armado interno entre los años 1980 y 2000. La medida beneficiaría a quienes estén siendo procesados sin sentencia firme y a condenados mayores de 80 años, pero excluye a los involucrados en delitos de terrorismo y corrupción. Esta propuesta, impulsada por el almirante Jorge Montoya y respaldada por las bancadas de derecha, tendrá que ser evaluada por el Pleno. Las bancadas que defienden este proyecto, como Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Honor y Democracia y Acción Popular, argumentan que busca reparar una injusticia prolongada debido a que muchos militares y policías son investigados desde hace varias décadas sin recibir sentencia. El almirante Montoya, quien debería estar jugando con sus nietos, dijo que más de 1000 efectivos enfrentan procesos abiertos con solo 38 condenas firmes, lo que, según él, refleja una persecución política. No me digas, tío. Otros congresistas de la derecha también señalan que los largos juicios sin pruebas constituyen una forma de persecución política, razón por la cual abogan por cerrar estos procesos. Por el contrario, algunos sectores de izquierda han calificado la propuesta como una ley de impunidad que reescribe la historia y protege a violadores de derechos humanos. Congresistas como Jaime Quito, Alex Flores y Ruth Luque advierten que se trata de una norma inconstitucional que priva a las víctimas de justicia. ¿Qué es la matanza de Cachaui? Cachaui es una comunidad campesina en la provincia de Chumbivilcas. En el año 1980, una patrulla del ejército violó mujeres, torturó campesinos. Ellos no eran terroristas, no eran senderistas. Esas mujeres fueron violadas. Yo me pregunto, ¿esas personas que están procesadas por violación sexual tienen derecho a la amnistía? Hay derecho a la amnistía para aquellos malos miembros de las Fuerzas Armadas, policiales, del Ejército, que han cometido atentados contra la integridad, la libertad sexual. ¿Les autorizaba a matar y asesinar a gente? De esa manera, no hay justicia. Más de 30 años. No hay una condena. Porque las personas que fueron condenadas están fugadas. Aunque algunos organismos del Estado inicialmente se opusieron, los ministerios de Defensa y el Interior terminaron respaldando la propuesta en una mesa técnica, salvo el Ministerio Público, que reiteró su inviabilidad jurídica. La Defensoría del Pueblo, ese organismo que alguna vez fue independiente, también se había pronunciado en contra, pero luego de su respectivo jalón de orejas cambió mágicamente de opinión y apoyó el proyecto. Esta sería la segunda ley de amnistía e impunidad que aprobaría el Congreso a favor de violadores de los derechos humanos que cometieron asesinatos extrajudiciales, tortura, violaciones sexuales, desapariciones forzadas, entre otros crímenes. Recordemos que entre junio y agosto de 2024, este Congreso también aprobó la Ley 32107, que decretó la prescripción de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002. Esta norma fue promulgada por el Parlamento el año pasado ante el silencio descarado y cómplice del gobierno de Dina Boluarte, que no hizo caso a los pronunciamientos de organismos nacionales e internacionales, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pidieron al Perú no aprobar esa ley por violar el derecho internacional y los compromisos asumidos por el Perú en materia de justicia transicional y derechos humanos. Ahora, ¿por qué quiere este Congreso de pacotilla una nueva ley de amnistía? Pues porque los jueces del Poder Judicial han venido usando el control difuso para no aplicar la ley promulgada el año pasado por este Congreso, porque es una ley inconstitucional que viola tratados internacionales sobre derechos humanos firmados por el Perú. Es una ley que no puede ni debe aplicarse, y como no les resultó que esos delitos prescriban, ahora quieren ir por una amnistía general para violadores de derechos humanos. A lo largo del tiempo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido contundente en su jurisprudencia. Las leyes de amnistía que buscan impedir la investigación de crímenes de lesa humanidad son incompatibles con la Convención Americana. En casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta, la Corte anuló leyes similares y reafirmó la imprescriptibilidad de estos crímenes, estableciendo la obligación estatal de juzgarlos. Además, ha recordado que los derechos de las víctimas, como el acceso a la justicia y la verdad, no pueden ser restringidos por leyes nacionales,
aunque hayan sido aprobadas democráticamente. A propósito de derechos humanos, el diario La República informó que la Corte Suprema acaba de reconocer al Estado peruano como tercero civilmente responsable en la masacre de Acomarca, permitiendo finalmente que los familiares de las víctimas accedan a una reparación económica. Esta decisión corrige una omisión judicial de la sentencia original de 2016 que, pese a condenar a los responsables militares del crimen, no incluyó al Estado como corresponsable. El fallo se sustenta en que los autores del crimen eran funcionarios públicos que actuaron bajo una orden militar, lo que implica una corresponsabilidad del Estado. La resolución permite que 62 familias inicien el cobro de indemnizaciones que ascienden a 150.000 soles, de los cuales el Estado asumiría al menos el 50%. Esta medida representa un avance en la reparación de una deuda histórica con las víctimas de una de las masacres más atroces del conflicto armado interno cometidas hace 40 años. El 14 de agosto de 1985, en el pueblo de Acomarca, Ayacucho, una patrulla del ejército peruano liderada por el teniente Telmo Hurtado, conocido como el Carnicero de los Andes, ejecutó a entre 60 y 70 civiles, incluidos niños y mujeres desarmadas, acusados de pertenecer a Sendero Luminoso. Se trató de un operativo militar encubierto bajo el plan operativo Huancayoc, sin evidencia de que las víctimas representaran una amenaza real. ¡Qué bonito! El Congreso peruano otra vez demostrando su increíble capacidad para priorizar lo verdaderamente importante. Investigar la muerte de un expresidente que en un acto trágico pero también de dramática ironía decidió quitarse la vida antes de enfrentar la justicia. Sí, estando como está el país, nuestros ilustres representantes de la Junta de Portavoces se emocionan con la idea de destapar el gran misterio de quién asesinó a Alan García, como si no hubiéramos escuchado hasta a una de sus hijas decir que el expresidente ya había tomado la decisión de desvivirse si la justicia tocaba la puerta de su casa. Incluso el día de su velorio se leyó la carta de despedida que dejó el propio García Pérez. ¿Y quién está detrás de este nuevo absurdo, de este disparate? Pues el congresista Jorge Montoya. Ese faro de lucidez en medio de la oscuridad es quien lidera ahora esta cruzada para descubrir las irregularidades en el procedimiento judicial que antecedió el fallecimiento del expresidente. Parece que a Montoya, quien a estas alturas de su vida ya debería estar jugando solo al solitario, no le bastó con hacer el ridículo y, lo que es peor, gastar cientos de miles de soles de los peruanos para investigar el fraude electoral que nunca existió. El discurso que vienen repitiendo los más fanáticos anticaviares es que García Pérez fue víctima de un cerco judicial orquestado por el fiscal José Domingo Pérez en complicidad con el rey de los caviares, Gustavo Gorriti, quienes empujaron a Alan a tomar un arma y desvivirse. Por supuesto, también está Martín Vizcarra, ese maestro del mal, quien seguramente movió los hilos para que García se disparara, o al menos eso insinúan, porque en este circo la lógica es opcional. Lo mejor de todo es que esta comisión, de aprobarse, no tendrá ningún poder real, pero eso no importa. Lo crucial es mantener viva la fantasía de que Alan García fue víctima de una cacería brutal y no de sus propios actos. Por supuesto, también hay que investigar a la prensa, al Poder Judicial y hasta al perro que ladró esa mañana, porque en el mundo alternativo de Jorge Montoya, la culpa siempre es de alguien más. Eso sí, de investigar la corrupción que llevó a García a su situación, ni hablamos. La Junta de Portavoces aprobó que la moción para investigar este caso ingrese en el próximo pleno, que tomará la decisión final. Este espectáculo solo confirma que el Congreso sigue siendo el reino del absurdo, donde la memoria selectiva y el victimismo son moneda corriente. Mientras tanto, el resto del país se pregunta cuándo dedicarán el mismo entusiasmo a temas que no sean autopsias políticas de un muerto que, por si no quedó claro, eligió irse por la puerta falsa de la manera más trágica. Pero bueno, al menos dan material para la comedia, aunque sea involuntariamente. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski presentó un habeas corpus contra la Dirección de Migraciones luego de que se le impidiera salir del país rumbo a los Estados Unidos, pese a que las restricciones judiciales en su contra ya habían caducado. Su defensa sostiene que la alerta migratoria usada para detenerlo carecía de base legal, ya que en ese momento no existía una orden judicial activa.
En respuesta a este incidente, el Poder Judicial admitió a trámite el habeas corpus para que se esclarezcan las responsabilidades y evitar que se repita una situación similar. Sin embargo, a raíz del intento de viaje, la Fiscalía solicitó un nuevo impedimento de salida del país, el cual fue aprobado por la jueza Margarita Salcedo por un plazo de 18 meses hasta diciembre de 2026 en contra de Kuczynski. Mientras tanto, el abogado de PPK, Julio Midolo, también ha dicho que denunciará penalmente al primer ministro Eduardo Arana por una supuesta injerencia política en el proceso de impedimento de salida del país. Midolo acusa a Arana de haberse comunicado con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, para presionar el adelanto de la audiencia, que culminó con una medida de 18 meses de restricción contra el expresidente Kuczynski. Y desde hace varios días, la ciudad de Los Ángeles se ha convertido en el epicentro de una fuerte crisis social y política en los Estados Unidos, tras una serie de redadas migratorias realizadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, conocido como ICE, y la posterior respuesta del presidente Donald Trump. Las operaciones provocaron intensas protestas ciudadanas, el despliegue de la Guardia Nacional y una grave escalada de tensiones entre el gobierno federal y las autoridades locales. El detonante de la crisis ocurrió el viernes, cuando ICE ejecutó al menos 7 redadas, incluyendo un polémico operativo en el estacionamiento de un Home Depot en la localidad de Paramount. En ese operativo, agentes encubiertos sin identificaciones visibles detuvieron personas sin advertencia previa, esposándolas sin verificar documentos. Una cacería humana que, por supuesto, generó alarma entre la comunidad. Las redadas generaron una inmediata respuesta ciudadana. Cientos de personas, incluyendo familias enteras con niños, se movilizaron durante 3 días consecutivos para protestar contra la represión migratoria. Las manifestaciones se centraron en el corazón de Los Ángeles y se trasladaron desde el ayuntamiento hasta el edificio federal que alberga la cárcel del ICE, donde fueron confrontados por miembros de la Guardia Nacional. Las protestas, inicialmente pacíficas, derivaron en enfrentamientos con la policía local, que declaró la manifestación como una asamblea ilegal, lo que permitió el uso de la fuerza para dispersar a la multitud, incluso con gases lacrimógenos. En un hecho sin precedentes en más de 6 décadas, Donald Trump ordenó el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad, utilizando una controvertida disposición federal que pasó por alto al gobernador de California, Gavin Newsom. También fueron movilizados marines, pese a que las autoridades locales consideraban que las protestas estaban bajo control. Este despliegue militar fue interpretado por Newsom como una provocación que inflamó una situación potencialmente explosiva, desencadenando nuevos actos vandálicos y saqueos, lo que llevó a imponer un toque de queda en el centro de Los Ángeles desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. El presidente Trump, lejos de moderar su postura, arremetió contra los manifestantes, a quienes llamó parte de una izquierda radical, y aseguró que las protestas fortalecen su determinación de deportar inmigrantes. En su red, Truth Social describió a Los Ángeles como una ciudad invadida y ocupada por inmigrantes ilegales y criminales. Ordenó a su equipo de seguridad a tomar todas las medidas necesarias para liberar la ciudad de lo que llamó una invasión. El mensaje de Trump fue rechazado por líderes locales. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, llamó a protestar pacíficamente, mientras que el gobernador de California, Newsom, advirtió que Trump busca provocar violencia para justificar una mayor represión y acusó al presidente de utilizar el poder federal para fines políticos, traumar comunidades inmigrantes y socavar la democracia. Además de los pronunciamientos públicos, Newsom tomó medidas legales, presentó una moción de emergencia ante un tribunal para bloquear el despliegue de tropas en Los Ángeles, calificándolo de ilegal y anticonstitucional. En paralelo, el fiscal general de California, Rob Bonta, también demandó al presidente y a su secretario de Defensa por el uso de tropas federales contra civiles. Bonta argumentó que este despliegue viola la Constitución, ya que ignora la autoridad de los estados y pone al ejército en contra de los ciudadanos. El conflicto evidencia una nueva fase en la política migratoria del gobierno de Trump, que parece estar enfocándose en redadas en lugares de trabajo y zonas públicas como táctica de disuasión. Medios como The New York Times y Los Angeles Times han señalado que esta estrategia representa un endurecimiento del enfoque represivo de Donald Trump, la zanahoria que gobierna los Estados Unidos. Las protestas se mantienen como expresión de una comunidad diversa, mayoritariamente trabajadora, que denuncia las acciones del gobierno como injustas, discriminatorias y provocadoras. El conflicto legal y político aún está en desarrollo y puede tener repercusiones en otros estados del país. Recuerda que si quieres que este micronoticiero siga existiendo, necesitamos de todo tu apoyo. ¡Listo!
Si te gustó este mamarracho de programa que te quiere con todo el alma, sigue yapeando y pineando, que es lo único que nos mantiene con vida. También tenemos PayPal, no sean amarretes miserables, los desprecio.